Hermanos, hoy no solo estamos iniciando un nuevo mes, sino también una nueva serie, y ya lo hemos estado anunciando entre semana. Y hoy entramos a estudiar el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, versículo por versículo. Y todos los libros de la Biblia, por supuesto, son importantes. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, los evangelios tienen una particularidad muy importante, porque los evangelios nos permiten entrar en contacto directo con la persona de Jesús. Y eso, hermanos, es muy importante. No entramos en contacto solamente con Abraham, con David, con Pablo, cuando estudiamos Filipenses, sino entramos directamente en contacto con lo que todos los profetas habían anunciado, y es la persona de Jesús. En ese sentido, este estudio cobra mucha relevancia porque lo que hace Marcos es hacernos ver a Jesús tal cual. Y yo espero que a medida que avanzamos, nuestros corazones sean motivados a estudiar, a leer este libro en nuestros hogares. De manera que hoy tenemos la introducción al libro de Marcos. Y si pudiéramos ponerle un título a todo el Evangelio de Marcos, son 16 capítulos, sería el Evangelio en acción. Y es por eso que he titulado a esta serie de estos 16 capítulos como el Evangelio en acción, porque creo que es el tema central del cual nos habla Marcos, porque nos habla que el Evangelio no son simplemente palabras, son acciones, hechos, actos, no simplemente ideas o doctrinas abstractas en nuestra mente. Y esta mañana solamente vamos a considerar la introducción y por lo tanto vamos a ver solamente 5 aspectos generales relevantes del libro de Marcos que nos van a ayudar a entender mejor su contenido. Hoy no vamos a entrar directamente al texto, sino solamente vamos a estar en estos aspectos generales que nos van a ayudar a entender un poquito mejor cuando vayamos versículo a versículo. Vamos a ver 5 encabezados. En primer lugar, vamos a ver la importancia del libro o del Evangelio de Marcos. Ustedes saben que Marcos es uno de los 3 evangelios sinópticos y vamos a ver por qué es importante cuando estudiamos Marcos iniciar por este evangelio. Vamos a ver también quiénes son sus destinatarios, a quienes él se dirige y por qué lo hace. Eso nos va a ayudar también a entender ciertas palabras que encontramos. También vamos a estudiar cuál es su mensaje principal, del cual ya he adelantado un poquito. Vamos a ver su estructura y básicamente son 2. En el libro de Marcos, esos 16 capítulos, los podemos dividir en 2 partes. Y por último vamos a finalizar estudiando acerca de la vida de Marcos. ¿Quién fue Marcos? ¿Cómo empezó su ministerio? Y cómo llegó a ser el autor de este evangelio. Entonces, hermanos, si estamos listos, vamos a iniciar y vamos a ver en primer lugar su importancia. Como ustedes saben, el libro de Marcos es uno de los 3 evangelios sinópticos. ¿Qué significa evangelios sinópticos? Bueno, la palabra sinóptico es una palabra griega. La primera es sin, que significa junto, y la otra palabra optis es una palabra que usamos hoy cuando vamos a la óptica, que significa visión o ver. De manera que sinóptico significa junto, una visión conjunta. Y es que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas tienen una visión de Jesús desde el mismo ángulo. Por eso Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho, tienen mucha afinidad y mucha semejanza. Uno puede poner los 3 evangelios y ver que narran la vida de Jesús de una manera similar. El Evangelio de Juan, que es el 4º evangelio, no es un evangelio sinóptico porque el 90% del contenido de Juan es un material propio, no lo encontramos en otros evangelios. Pero el Evangelio de Marcos fue un evangelio hasta ciertos años atrás secundario, porque imagínense ustedes, era el evangelio más chaparrito, por así decirlo, ¿verdad? Porque, bueno, Mateo es muy alto, ¿no? 28 capítulos. Luego le sigue Lucas con 24 capítulos. Luego le sigue Juan con 21 capítulos. Y luego sigue Marcos con 16 capítulos.
Y cuando uno piensa en estudiar los evangelios, pues uno quiere el más grande, ¿no es cierto? El que tiene más contenido. Y bueno, eso me pasó a mí cuando tenía el deseo, o bueno, creo Dios puso en mi corazón estudiar un evangelio, pues no pensé en Marcos, la verdad, pensé en Lucas, porque Lucas es el primer historiador de la iglesia, tiene mucho contexto acerca de cómo el evangelio creció en el Imperio Romano. Pero Marcos siempre fue considerado como no, es el más chiquito. De hecho, se pensaba que Marcos era el segundo evangelio en ser escrito o el tercero, hasta que los estudiosos descubrieron que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Y muchos descubrimientos o evidencias de los padres de la iglesia, como la evidencia interna, en los últimos años, nadie discute que Marcos es o fue el primer evangelio en surgir, por eso fue el más corto. Una de las razones para pensar esto es que Mateo y Lucas tienen como guía la historia de Marcos. Es decir, Mateo toma como guía y no contradice a Marcos, Lucas tampoco, pero hay diferencias entre Mateo y Lucas. Entonces, los estudiosos se dan cuenta que Marcos es la guía de los demás evangelios, a excepción de Juan, que él sigue otro camino. Pero es interesante entonces descubrir que Marcos es, en un sentido, hermanos, el primero en inventar, por así decirlo, un género literario, porque no había tal cosa como un evangelio, es decir, una biografía teológica o temática de la vida de Jesús. Eso no existía. Entonces, en ese sentido, Marcos empieza a cobrar mucha relevancia y cada vez que nosotros estudiamos los evangelios debiésemos empezar por el primero, que es el evangelio de Marcos. Por el otro lado, la palabra evangelio, para empezar, no era una palabra que se usaba en el contexto religioso. La palabra evangelio era una palabra que se usaba en el mundo político y militar. Se usaba cuando dos países entraban en guerra y cuando uno ganaba, pues era evangelio, buenas noticias, porque el rey ha ganado. Marcos, en ese sentido, es el primero que trae esta palabra del mundo político militar y lo pone en un contexto espiritual. Pero más importante aún, por lo cual estudiamos el libro de Marcos, es porque la influencia de uno de los apóstoles más íntimos de Jesús. Porque resulta que Marcos, el autor de este libro, era hijo espiritual del apóstol Pedro. En su primer carta, en el capítulo 5, versículo 13, no sé qué pasó. Perdón. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro dice lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Qué interesante, ¿no? Porque Pablo tenía a Timoteo, pero Pedro tenía a Marcos. Y por el testimonio de varios padres de la iglesia, Papías, Tertuliano, Justino Mártir, que fueron entre el segundo y tercer siglo, por el testimonio de ellos se entiende o se confirma que Marcos era el secretario del apóstol Pedro. Ustedes recuerdan que Pedro era del vulgo, él no tenía estudios, no era académico como el apóstol Pablo, y Marcos se le ve en el libro de Hechos muy cerca del apóstol Pedro, de manera que los estudiosos creen que la fuente primaria de Marcos fue el apóstol Pedro. Y saben una cosa, Pedro es el protagonista en todo Marcos, y Pedro iba y Pedro venía, porque Pedro es el que está compartiéndole a Marcos lo que él vivió del lado de Jesús. ¿Y saben por qué esto es importante, hermanos? Porque el primer evangelio entonces nos permite ver a Jesús a través de los ojos de uno de los apóstoles más íntimos de Jesús, y es el apóstol Pedro. Y vamos a ver la influencia de Pedro en Marcos en los 16 capítulos. Y esto es importante porque entonces tenemos a alguien que fue testigo ocular de Jesús. No es que como otros personajes de la historia general en los que quienes escriben acerca de ellos, personas que vivieron 50 años después. Marcos y Pedro conocieron a Jesús de primera mano, lo vieron, hablaron con él, tuvieron sus historias con él. Entonces, hermanos, cuando vemos a Marcos bajo este lente, entendemos por qué cobra mucha relevancia. Es el primer evangelio en escribirse, es
de alguien, fuente primaria de alguien que estuvo con Jesús, que vio a Jesús, que platicó con Jesús. Y hermanos, espero que esto pueda motivarnos a que podamos considerarlo de una manera especial. Bien, ya vimos su importancia. Ahora quisiera que consideráramos quiénes son los destinatarios de este evangelio. Y sabe una cosa, esto se pone interesante porque el primer evangelio en ser escrito no fue dirigido a judíos, sino fue dirigido a cierto grupo particular del cual vamos a hablar en esta mañana. Pero para poderlo valorar mejor, vamos a considerarlo a la luz de los otros evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Mateo. Este evangelio fue escrito y dirigido a judíos. Por eso en el evangelio de Mateo abundan las citas del Antiguo Testamento, porque estaba dirigido a judíos que conocían la Torá, la ley. Si ustedes se dan cuenta, una de las cosas con las que inicia Mateo es con la genealogía de Jesús, conectándolo con David y Abraham. ¿Por qué hace eso Mateo? Porque él quiere convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías esperado por los profetas. El evangelio, por ejemplo, de Lucas es un evangelio que está dirigido particularmente a los griegos. Por eso la genealogía con la que empieza Lucas no conecta a Jesús solamente con Abraham y David, se va más para atrás, lo conecta con Adán, porque él quiere presentar a Jesús como el hombre perfecto que viene a salvar no solo a judíos, sino también a los griegos, a gentiles. En el caso del evangelio de Juan, pues él empieza diferente y Juan escribe a todo el mundo, judíos, griegos, gentiles. Ustedes recuerdan el pasaje conocido de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Juan inicia su genealogía diferente, mientras que la genealogía de Mateo es para judíos, la genealogía de Lucas es para griegos, la genealogía con la que inicia Juan es diferente porque él inicia con la genealogía divina de Jesús. No empieza con la genealogía humana, ¿no es cierto? Él empieza diciendo en el principio era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa es la genealogía divina de Jesús. Ahora, en el caso de Marcos, ¿saben a quiénes se dirige Marcos? Él se dirige a los romanos. De hecho, el nombre Marcos es un nombre romano, que ya vamos a ver qué significa para los Marcos que estén aquí. Marcos tiene una gran influencia, sabemos de su mamá, vamos a ver quién era su mamá, cómo Marcos creció, pero tal parece que Marcos es el Timoteo de los evangelios, porque parece que su mamá era creyente, pero su padre era romano o era gentil. Entonces él se va a referir o él va a dirigirse a los romanos. ¿Y cómo es que sabemos esto? Bueno, los estudiosos nos ponen algunos ejemplos. Cada vez que Marcos utiliza una palabra en arameo, la explica, cosa que no tendría sentido si sus oyentes o sus destinatarios fuesen judíos, porque los judíos conocían el arameo. Por ejemplo, en Marcos 3:17 él dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Todo judío conocía qué significaba Boanerges, pero como él se está dirigiendo a romanos que hablan en latín, pues él explica esto, y en la versión de Mateo pues no existe esta explicación. Otro ejemplo es Marcos 7:11, él escribe, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Ese paréntesis no tiene sentido en la versión de Mateo porque Mateo se dirige a judíos que conocían qué significa corbán. Pero como Marcos escribe a romanos que no saben qué significa corbán, entonces por eso tiene que hacer una explicación. Cuando uno ve este pasaje en la versión de Mateo, no hay ese paréntesis de explicación, no existe porque él se dirige a judíos. Otro detalle es que cuando Marcos utiliza palabras latinas, por ejemplo, cuando Jesús le pregunta al endemoniado, ¿cómo te llamas?, él le responde, legión me llamo. Y esa palabra legión es una palabra latina que lo entendían muy bien los romanos y por eso Marcos no la explica. Entonces, Marcos explica el arameo, pero no explica el latín porque sus destinatarios, pues su idioma oficial es el latín. Ahora, ¿por qué esta explicación, hermanos? Porque a mí me llama mucho la atención que el primer evangelio haya sido escrito para gentiles, para romanos, no para judíos. El Antiguo Testamento fue escrito predominantemente para el pueblo de Israel,
Pero el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, se abre a toda lengua, tribu y nación. Y eso nos recuerda entonces el evangelio para nosotros, para los gentiles. Y eso es lo que va a hacer el evangelio de Marcos. Entonces, ya tenemos su importancia, ya vimos quiénes son sus destinatarios y ahora vamos a entrar a su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Bueno, en realidad, hermanos, el mensaje del evangelio de Juan es que Jesús es más que sermones, más que parábolas, más que discursos. ¿Sabía usted que Marcos tiene una escasez enorme de discursos y de predicaciones? Mateo está el sermón del monte y el discurso y las parábolas el evangelio de Marcos no contiene muchos sermones, no contiene muchos discursos. Es más, algunas parábolas en Marcos solo son 2 versículos. El evangelio de Marcos es el evangelio de las acciones. No vemos a Jesús predicando, lo vemos actuando. Porque para Marcos el evangelio no son palabras, son acciones. Y hermanos amados, eso para mí fue muy impactante porque normalmente hemos entendido que el evangelio es un sermón simplemente. El evangelio de Marcos, podríamos decir, es el evangelio de los milagros, de los actos. ¿Sabe usted? El evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y tiene 18 milagros. O sea, Marcos tiene más milagros que capítulos. Por el contrario, Mateo y Lucas es el evangelio de los sermones. Pero veamos, por ejemplo, si usted tiene ahí su Biblia, la puede abrir en Marcos y veamos cómo es un día normal en la vida de Jesús. Y vamos a ver cómo Marcos quiere presentarnos a Jesús, al evangelio en movimiento. Si usted puede abrirlo en capítulo 1, versículo 16, y va a ver cómo algunos, ¿por qué llaman al evangelio de Marcos como la versión de periódico de la vida de Jesús? Porque parece que Marcos está queriéndonos presentar a Jesús en constante movimiento. Vea usted, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 16, cómo Marcos nos presenta un día, solamente un día de la vida de Jesús. Y vean ustedes lo que sucede. Capítulo 1, verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. En la mañana, Marcos quiere decirnos cómo va Jesús, andando, ni siquiera está estático Jesús, él va caminando y en el camino se topa a Simón y Andrés. Bueno, sigue avanzando el día y luego tenemos el versículo 21, y entrando en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga. Entonces en la mañana está caminando junto al río, se topa a Andrés, luego entra a la sinagoga, versículo 29. Al salir de la sinagoga, ven cómo Marcos va parte por parte del día de Jesús. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, y usted recuerda toda la historia, está con la suegra tiene fiebre, no era COVID porque todavía no existía, pero tenía fiebre, es una de las enfermedades más antiguas. Entonces entra allí después de salir de la sinagoga, versículo 32, cuando llegó la noche. Noten cómo él nos está presentando a Jesús en la mañana, a Jesús en mediodía, a Jesús en la tarde, sale de la sinagoga, va a la casa, llega la noche y Marcos no se queda allí, va al versículo 35, levantándose muy de mañana, y no deja tranquilo a Jesús Marcos. Está como, se fue para acá y vino allá y dijo esto. No había tiempo para detenerse para Marcos. Él está presentando a Jesús constantemente en movimiento. De hecho, el adverbio inmediatamente aparece 42 veces en el Evangelio de Marcos. Y es emocionante ver a Marcos porque es como una película que no podemos dejar de ver. Está Jesús yendo, platicando, encontrándose, hablando con las personas. Hermanos, esto es importante para nosotros porque Marcos nos empuja a entender que el Evangelio es un evangelio de acciones. Es un evangelio que interactúa con las personas. No es un evangelio que está encerrado en la sinagoga. De hecho, hermanos, si uno lee Marcos, es muy poco lo que Jesús está en la sinagoga. La mayoría de eventos que tenemos aquí era en el mar, pescando, a la orilla del río, en una plaza, en el mercado. Jesús está en todo lugar en donde la gente está. Y esto es importante, hermanos, porque yo pensaba, ¿qué hemos sido como iglesia Castillo Fuerte? ¿Hemos sido la iglesia de las reuniones o hemos sido la iglesia de la acción? ¿Por qué será que nos conocen las personas? ¿Porque somos una iglesia que se reúne?
¿Somos conocidos por nuestras reuniones o somos conocidos porque estamos con las personas, estamos en acción, estamos sirviendo a nuestra comunidad? Y esto es lo que hace Marcos. Él viene a empujarnos a la idea de que el evangelio no es estático, es acción. Y quiero recordar en este sentido una de las frases que vimos en el aniversario: una iglesia que no está en movimiento se convierte en un monumento. Marcos, en el evangelio, Jesús en Marcos está en constante movimiento, está donde están las personas. Pero una de las ideas centrales en cuanto a este mensaje es que Jesús es presentado, hermanos, en Marcos como ese hombre de acción que vino a servir y no esperar a que le sirvieran. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 45, que es un versículo clave en todo el libro, él escribió lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben por qué Jesús estaba en movimiento? Porque Él vino a servir. Y Él no esperó que la gente llegara donde Él para que Él pudiera servirles. Él fue y buscó a las personas donde estaban para poder servirles. Y esto es importante porque como Marcos se dirige a los romanos que estaban acostumbrados a que los reyes vivieran en opulencia, que los reyes vivieran siendo servidos por todos sus esclavos, Marcos presenta al rey que se hizo esclavo, Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Y esto, por supuesto, fue una idea totalmente diferente para los romanos que escuchaban este evangelio. Y es que, hermanos, no solo el evangelio de Marcos hace eso. Los 4 evangelios nos presentan a Jesús como el rey que vino a servir. Y si nosotros queremos ser el evangelio en acción, hermanos, no podemos quedarnos esperados en las bancas los domingos a que las personas vengan. Tenemos que salir como lo hizo Jesús, a estar donde las personas están. Y una de las escenas en armonía con esto es la escena del Evangelio de Juan en el capítulo 13, donde Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Imagine usted la escena donde están los 12 apóstoles y Jesús se quitó su túnica, se puso una toalla, agarró una vasija, agarró el jabón y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Imagine usted que en ese momento entra Herodes queriendo conocer a Jesús. Y él entra, abre la puerta y ve la escena y le pregunta a los discípulos: ¿quién es Jesús? Imagínense usted, Pedro. Jesús no se levantó: ay, qué vergüenza, me va a ver aquí, yo soy mucho gusto, ¿verdad? No, Jesús seguiría simple y llanamente lavando los pies de sus discípulos. Dejaría que responda a Pedro o Juan. Seguro Pedro respondería, ¿no es cierto? Porque él es el primero en responder siempre. Y Pedro, con pena, no sé, diría, cuando uno siente pena, dice con los labios así, ¿verdad? ¿Y qué creen que pensaría Herodes? Diría: no, hombre, en serio, ¿quién es Jesús? No estoy bromeando. Y los discípulos dirían: no, en la verdad es Él. No, hombre, en serio, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el rey de ustedes? ¿Verdad? Y todos confirmarían que es Jesús. Para los romanos eso era como: ¿qué? ¿El rey de reyes? ¿Lavándole los pies a sus discípulos? ¿Qué clase de rey es ese? Es un rey que viene en acción. Es un rey que viene a servir. Y mientras yo pensaba eso, hermanos, y el ejemplo que Jesús nos dejó, yo pensaba en que lejos estamos, hermanos, de ser una iglesia que le lava los pies al mundo. No nos vayamos tan lejos, ni siquiera nos lavamos los pies los unos a los otros. Y no me refiero literal, esto es servir a los demás. Servir a los demás. Tenemos hermanos que están enfermos. Tenemos hermanos que no han venido, a quienes podemos servir sus pies, llamándoles, preguntando por ellos. Pero Jesús vino a dejar una visión, hermanos, una iglesia que sirve. La visión de Jesús no era que los domingos todos nos pusiéramos una camisa, una corbata y nos reuniéramos, sino que estuviéramos donde está la gente y le sirviéramos. Pero algo que me llamó la atención de este pasaje es que a lo mejor podemos pensar que simplemente se trata de servir a los demás. Hay algo todavía más profundo en este pasaje de Jesús sirviendo, lavando los pies a sus discípulos.
Porque, ¿qué sería más difícil, hermanos? Piensen por un momento, ¿qué es más difícil? ¿Lavar los pies de los demás o dejar que nos laven los pies? Normalmente nos quedamos en lavar los pies de los demás, pero noten ustedes qué fue lo que más impactó a Pedro. ¿Lavar los pies o que le lavaran los pies? Si Jesús le hubiera dicho a Pedro, Pedro, lávele los pies a sus compañeros, Pedro no hubiese tenido reparos en hacerlo. Por supuesto que sí. Pero ¿qué fue lo que lo conmocionó? Tú, lavarme los pies a mí. No sé si Pedro tenía 3 días de no bañarse o algo así, que dijo, no, ni loco tú me vas a lavar los pies a mí. Pero independientemente de eso, hermanos, nos cuesta más dejarnos servir que servir. ¿Saben por qué? Porque lavar los pies de los demás es servir a los demás y nos encanta servir, ¿no es cierto? Nos encanta que nos vean, servir y hacer y que, oh, qué sacrificio y que hacemos y hacemos lo otro. Pero ¿sabe qué difícil es dejarnos servir por los demás? Eso nos desacomoda. Pero Jesús viene a traer un evangelio que es en acción. Y para tener un evangelio en acción tenemos que estar dispuestos a quitarnos la corbata, a quitarnos el saco y a platicar con aquellos que no tienen un vocabulario como el nuestro, con aquellos que no piensan como nosotros. Y hermanos amados, creo que estamos fallando en esa área, no nos estamos involucrando, estamos viviendo una burbuja cristiana. Y Jesús nos está llamando a servir y para mí es un reto, el primer lugar para mí, para mi persona, porque creo que no he estado en ese espíritu de Cristo de servir a las personas. Bueno, alguien podría decir, bueno, pero el evangelio de Marcos es el evangelio de los milagros y aquí yo no tengo el don de los milagros. Por ejemplo, Jesús multiplicó más de panes y peces a más de 5,000 personas. Y alguien dirá, bueno, si yo tuviera dinero como para alimentar a 5,000 personas, yo no tengo ese don. Tal vez no podemos alimentar a 5,000 personas, pero quizás sí podemos ayudar a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo. Yo supe de una familia que de aquí de la iglesia que le daba almuerzo una vez a la semana a las personas que recogen la basura. Y dije, qué interesante. Hermanos, tenemos que ser intencionales en servir, no esperar a que vengan las personas. Y es una manera de alimentar o de servir. No podemos alimentar a 5,000, pero con que ayudemos a alguien. Jesús sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó leprosos y alguien dirá, bueno, pero yo no tengo el don de sanidad. Pero sí podemos ir a visitar a los enfermos, ¿no es cierto? A lo mejor podríamos ayudarles con alguna medicina. Jesús resucitó a Lázaro, yo no tengo ese don. Bueno, pero Marcos nos dice tal vez no tenemos el don de levantar a un muerto, el don de traer a la vida a alguien, pero sí podemos ir a los velorios, sí podemos ir a los entierros. Y aquí se nos han muerto varios hermanos quienes amamos, pero hay hermanos que no han ido. Entonces Marcos nos está empujando a la idea, tenemos que hacer algo más que simplemente escuchar. Tenemos que poner el evangelio en acción. Entonces, hermanos, tenemos ya su importancia, tenemos sus destinatarios, tenemos su mensaje y ahora vamos al cuarto punto, ahora su estructura. Bueno, básicamente Marcos podemos dividirlo en 2 grandes encabezados y que aparecen sucintamente aquí en el versículo 45 que recién acabamos de leer. Fíjense que Marcos tiene 16 capítulos y se pueden dividir en este versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El primer encabezado de Marcos es del capítulo 1 al capítulo 10, el ministerio de Jesús sirviendo a la gente. Imagínense, 10 capítulos hablando del ministerio de Jesús que vino a servir. Y la segunda parte de Marcos es, y para dar su vida en rescate por muchos. Del capítulo 11 al capítulo 16, ¿sabe de qué nos habla? Los últimos 8 días de Jesús en que dio su vida por sus discípulos. Entonces aquí tenemos la división del capítulo 1 al 10, el ministerio de Jesús sirviendo a la gente, y del capítulo 11 al capítulo 16, esos últimos 8 días de Jesús dando su vida por sus discípulos. Y finalizamos esta introducción viendo su autor, y esto
para mí fue una de las cosas más emocionantes. Ahora vamos a terminar este sermón hablando de su autor. Primero, ¿quién era Marquitos? Como le decimos de cariño, Marcos. ¿Quién era Marcos? Yo tengo un sobrino que se llama Marcos y espero que un día se pueda ver la vida del evangelio en él. Y para empezar, Marcos era hijo de María, una familia muy activa en la iglesia, muy conocida. De hecho, la casa de Marcos era un centro de oración y los hermanos se reunían allí. Y gracias a Dios por esos hogares, ¿verdad?, que se abren para recibir a las personas. Y que esos hogares en los que uno se siente en familia y que se vuelven un centro de oración. Marcos venía de esa familia. No sabemos nada de su papá, pero por lo menos sí de su mamá. Y dice Hechos, donde se menciona a Marcos por primera vez, en el capítulo 12, verso 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Sabe por qué muchos estaban reunidos en esta casa? Porque esta casa se había convertido en un lugar de oración y se abrían para los hermanos que querían llegar. Ahí creció Marcos, este joven, bajo la influencia de su mamá, sirviendo al Señor. Y vemos aquí que Juan tenía dos nombres, un nombre compuesto, se llamaba Juan Marcos. Y esto es interesante, hermanos, porque el nombre con el que más se le conoce a Marcos no era Juan, sino era Marcos. Pablo lo llama Marcos, Pedro lo llama Marcos, y este evangelio pasó a la historia como el evangelio de Marcos, no como el evangelio de Juan. Y esto me llama la atención porque, hermanos, el significado de Marcos es un nombre que proviene del latín. Y ustedes saben, como decía al inicio, pues es un nombre romano que significa, que en el idioma original es Marcus, que significa literal consagrado a Marte. Marte era el dios de la guerra de los romanos y se le rendía culto en batallas. De manera que aquí tenemos el evangelio del consagrado a Marte. ¿Qué le parece? Es un nombre pagano, no es un nombre judío. Y uno se da cuenta de que hay cosas que el Espíritu Santo intencionalmente permite en la historia para recordarnos de dónde el Señor nos ha sacado. Pasó algo similar cuando estudiamos Filipenses y vimos a aquel líder de la iglesia de Filipo llamado Epafrodito. Epafrodito es un nombre griego que significa favorito de Afrodita. Pero tampoco se quitó el nombre. Marcos tampoco se quitó el nombre, era el nombre favorito con el que los creyentes lo conocían. ¿Por qué Marcos no se quitó el nombre? Porque, hermanos, eso le permitía recordar de dónde Dios lo había sacado. Y es que Dios no simplemente viene a cambiarnos un nombre, Él viene a cambiarnos el corazón. Y cada vez que Marcos recordaba eso, ahora, de hecho, algunos le ponen Marcos a sus hijos, un nombre muy bonito, que hasta es nombre bíblico, decimos, ¿verdad? Porque hasta el nombre fue redimido en el caso de Marcos. Pero su origen fue pagano, pero Dios lo transformó, Dios lo cambió. Y es curioso porque ¿sabe qué significa Juan? Marcos. Juan es un nombre hebreo, un nombre judío que significa Dios es misericordioso para perdonar. Y si unimos Juan y Marcos, Dios es misericordioso para perdonar a los consagrados a Marte. Es decir, en un sentido, todos nosotros éramos hijos de Marte, estábamos volcados a la idolatría, pero de ahí el Señor nos sacó. Y eso me gusta mucho porque nos recuerda de la gracia del Señor que vamos a ver en un momento. Pero, hermanos, no nos debemos detener a afligir por el tema de los nombres, porque dice la Biblia en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios nos cambia primero el nombre y de último nos va a cambiar el corazón y de último nos va a cambiar el nombre. Bien, hay un incidente que me llama mucho la atención y es que Marcos, digamos, era, por así decirlo, el presidente de jóvenes de su iglesia, de su congregación, y era un joven muy activo y hay un incidente que solo aparece en Marcos, versos 51 y versos 52 del capítulo 14, que a mí me pareció interesante ponerlo aquí por la identidad de Marcos. Dice el verso 51, pero cierto joven le seguía. Esto fue cuando arrestaron a Jesús y se hace un alboroto y todos corren donde están. Había un joven que se levantó esa noche en pijama
cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Saben quién era ese joven? Pues claro, no nos dice aquí que es Marcos, pero la mayoría de comentaristas, por el contexto que ocurre en la casa de María, piensan que ese joven que se quedó ahí medio desnudo porque arrestaron a Jesús y lo agarraron y él tuvo que salir corriendo, pues era ese joven que empezaba a servirle al Señor. Hermanos, por servirle al Señor a veces vamos a pasar cosas vergonzosas, quizás no literal como Marcos de quedarnos desnudos y salir corriendo, pero si este joven es Marcos, vemos que desde muy jovencito él servía al Señor. Y esto es algo que ocurre solo en Marcos, no ocurre en otro evangelio, esta escena específicamente. ¿Cómo inicia Marcos su evangelio? Y con eso vamos a terminar. ¿Cómo inicia? ¿Saben, hermano, que Marcos no inicia su carrera ministerial como hoy la estamos hablando, siendo un escritor del evangelio? Sino Marcos inicia su ministerio en medio de un fracaso ministerial. Cuando él crece, él se involucra en las misiones y es llamado nada menos y nada más para el primer viaje misionero de aquella época, junto a unas eminencias, Pablo y Bernabé. O sea, para que Pablo y Bernabé, hermanos, se lo llevaran, significa que Marcos era una persona que estaba entregada al Señor. Y deciden llevárselo, pero algo sucede. Marcos no aguanta el trajín, los abandona en pleno viaje misionero. Hechos capítulo 13, verso 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, inicia la gran travesía, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, o sea Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos con exactitud por qué Marcos se rindió, por qué Marcos se apartó de este viaje misionero. Lo cierto es que a Pablo no le hizo mucha gracia. Ustedes saben, Pablo es un Pablo de carácter fuerte, muy radical en sus decisiones. Bernabé era tío de Marcos y pasan 5 años aproximadamente e inicia el segundo viaje misionero. De esos 5 años no sabemos nada de Marcos, prácticamente se esconde. Y entonces llega el segundo viaje misionero y ocurre lo siguiente: Bernabé quiere llevarlo, pero Pablo dice: no, yo no me fío más de Marcos. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. Esos después de algunos días no es del viaje misionero, sino de la escena que tenían anteriormente. Habían pasado 5 años. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, pónganse por un momento en los zapatos de Marcos. ¿Cómo se sentirían ustedes si Pablo les dice no, yo no puedo confiar más en él? Y Bernabé le dice: no, pero la gracia del Señor nos perdona, démosle una oportunidad a este joven. Y Pablo se mantiene y dice no. Hermanos, Marcos es una persona que inicia su ministerio teniendo un fracaso ministerial que lo marcó. Incluso el apóstol Pedro le negó el hecho de trabajar ahí. Y yo me pongo a pensar en Marcos, y si yo hubiese sido Marcos, sin duda me hubiese sentido muy mal. Pero gracias a Dios por los Bernabés que aparecen en nuestra vida. Marcos jamás y ni en su mejor vida imaginó que él iba a ser uno de los autores
del Nuevo Testamento y el primero en escribir un evangelio. No importa el fracaso que usted haya tenido en el pasado, Dios escribe derecho en medio de líneas torcidas. Dios es un Dios de misericordia. Hermanos, sus últimos capítulos pueden ser mucho mejores que sus primeros. Ese Dios tan lleno de gracia y de misericordia es el que tenemos. Imagínense ustedes de un fracaso ministerial a ser autor del Nuevo Testamento, de haber sido un cobarde. Hoy lo estamos estudiando porque sabe que Dios no formó su selección de los mejores, sino de los peores. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Es que años después, el tiempo le dio la razón a Bernabé. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tuvo que decir lo siguiente. 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, le dice, y tráele contigo porque me es útil en el ministerio. ¡Oh, wow! Ese es nuestro Dios, hermanos. Dios convenció a Pablo de que este pobre todavía sirve para algo, ¿verdad? Decía Santiago Benavides, gracias por Pedro, Señor. Gracias por Jonás. Gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser un experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti. Hermanos, aquí tenemos a alguien que se equivocó, a alguien que fue como nosotros, que tuvo errores, que tuvo faltas y que fue despreciado por esas faltas. Pero que Dios lo levantó para hacerlo un escritor del Evangelio. Dios escribe derecho en medio de líneas torcidas. ¿Cuántos se identifican con Marcos, hermanos? ¿Cuántos Marcos espirituales hay acá? Yo soy un Marcos espiritual que está parado aquí por pura gracia. Pongámonos de pie y agradezcámosle al Señor por esa gracia y esa misericordia. Y creo que ahora sí estamos preparados para la próxima semana empezar y estudiar el texto a versículo a versículo. Oh Padre, muchas gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y estamos tan emocionados de entrar a estudiar este primer evangelio escrito, Señor, por un joven, Señor, por un hermano como nosotros, que fue débil, que tuvo sus luchas y tuvo sus pruebas. Señor, gracias porque quisiste conformar tu selección con aquellos que no son expertos, con aquellos que no son, Señor, los de currículum impecable, porque quisiste conformar tu selección con un Jonás, con un Pedro, con un Marcos. Tú pusiste a Pedro, Señor, a mentorear a Marcos. Pedro sabía lo que es ser un cobarde. Pedro sabía lo que era fallar. Gracias, Señor, por los Bernabés que ejemplifican tu gracia y tu misericordia. ¿Qué hubiera pasado si Marcos hubiese sido abandonado por Bernabé y por Pablo en aquella ocasión? Pero tú siempre pones a las personas indicadas, Señor. Ninguno de nosotros está aquí, Señor, por méritos personales. Somos esos jóvenes que han huido desnudos, Señor. Pero que a ti te ha placido, Señor. Porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Sentarnos a tu mesa para disfrutar de tu cena.
Señor, si hay aquí alguien que se sienta como Marcos cuando falló y que piense que ya tú no lo vas a usar nunca más, que se ha alejado de ti, que piensa que tú te has olvidado de él, Señor, restáuralo esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, le pueda hacer ver tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Señor, yo sé que Él es útil para tu ministerio. Ella es útil para tu ministerio, Señor. Porque a lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Señor, de nuestras debilidades y nuestras flaquezas, haz de esta iglesia una iglesia en acción para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.